nuevamente. Soy Concepción Martínez, soy de la Escuela de Estudios Superiores del Azucarero. Este lugar está en Cojutla, es un campus algo retirado de la UAM, pero bueno, hago bastante colaboración con la gente de aquí del CIVIC, también de la facultad, y pues ya llevo unos años participando con la maestría. Pues continuaremos. Como por ejemplo varios compañeros han comentado, pues que actualmente hay una crisis, ¿no? De biodiversidad, de pérdida de la biodiversidad, y dentro de esta crisis, pues algo que ha sido muy sonado, no solo en el ámbito científico, sino también en el público en general, es la pérdida de polinizadores. La pérdida de polinizadores pues afecta al bienestar humano en general por todas las plantas útiles que tenemos, medicinales, textiles y principalmente en el ámbito alimenticio. Entonces de aquí que la pérdida de polinizadores pues ha tenido como mucho atractivo, ha llamado la atención de muchos sectores. De los principales grupos de polinizadores, ahí aparecen las aves, los murciélagos, que son pues especies muy sexys, digamos así, son especies bandera, pero los mejores polinizadores son pues grupos de insectos, como los escarabajos, moscas, y entre los insectos son las abejas. Y pues las abejas, yo sé que el público en general, incluso muchos de nosotros en el ámbito académico, tenemos la idea de que las abejas son la abeja mielera, ¿no? Las cosas amarillas, voladoras, pachoncitas, con rayas en su abdomen, amarillas y negras, ¿no? Pero pues aquí, bueno, la realidad es que tenemos en el mundo cerca de 20,000 especies de abejas, y México, como ocurre con muchos otros grupos, tiene el 10% de esta diversidad. Entonces en México tenemos como 2,000 especies de abejas. Estas abejas son llamadas nativas y, contrario a la abeja de la miel, pues tienen la característica de que son abejas solitarias. Entonces en un nido encontramos una sola hembra con sus crías, ¿no? Entonces si nos damos cuenta, pues son atributos del ciclo de vida bien diferentes a lo que normalmente asociamos con las abejas, que son sociales, que producen miel, que tienen sus colmenas, etc., ¿no? Estas fotos que están aquí son de estas abejas solitarias. Y bueno, la verdad es que ya voy a entrar un poco más en materia, porque son fotos de especies polinizando principalmente cactus, que es pues con lo que yo he trabajado desde que me formé como bióloga. En realidad yo soy más botánica y después me pasé a la cuestión de la polinización porque pues, son cosas que visitan a las flores, que están ahí, que es súper importante, ¿no? Pero bueno, yo me formé más como botánica. Entonces, es que sí, la flechita de abajo. Y entonces esperamos media hora. Ajá. Pero yo le pongo pausa aquí para llevar tu tiempo. Sí, efectivamente. Bueno, entonces, pues mejor, sí, como les comentaba, yo soy más como de una formación botánica. Entonces, para empezar a trabajar con un sistema, básicamente lo que nos ha interesado investigar es preguntarnos qué es lo que atrae a una flora, a un polinizador o estas abejas, cómo es que se relacionan con ellas. Y esta cuestión es lo que llamamos biología floral. La biología floral, pues, es describir cuáles son los atributos sexys para las abejas, y son básicos en el sentido que sí nos brindan muchas guías de cómo son polinizadas las plantas. Entonces, aquí en esta imagen que nos sale, les iba a presentar un par de especies, bueno, un trabajo que hicimos con biología floral de un par de especies maderables. Estas especies son de la familia Fabaceae, es el género de Albrechia, y este género está súper amenazado, bueno, en todo el mundo prácticamente es un género pantropical, pero se ha visto que en los últimos años en México ha habido una tala súper fuerte, incluso, bueno, de manera ilegal, por supuesto, pero incluso como, pues ya el crimen organizado está ahí metido, etcétera. Los pobladores sí nos han perdido, bueno, han perdido de vista muchos individuos que eran muy característicos de sus localidades, pero pues ya no están. Entonces, esto está ocurriendo en masa, como en el sureste de México, y justamente algo que nos queríamos saber es, bueno, ¿quién los poliniza y cómo se reproducen estas plantas, ¿no? Entonces, pues las preguntas que nos planteamos son de este tipo, o sea, documentar la tecnología reproductiva. ¿Por qué? ¿Cuándo florece y cuándo fructifica? Son preguntas básicas para cualquier planta
la que queramos saber su reproducción. O sea, incluso si queremos hacer programas como viveros, programas ex situ, tendríamos que saber cuándo florece y luego cuándo ir a colectar semillas, por ejemplo, ¿no? Nos preguntamos también cómo son las flores, la morfología, porque esto nos da pistas de quién las puede estar polinizando, cómo es un sistema de cruza, o sea, cómo se aparean, si pueden hacerlo, un poco lo que nos platicaba ahorita Ale, si lo pueden hacer con ellos mismos a nivel de individuos, si lo hacen con su misma población, o de plano requieren individuos genéticamente súper distintos, ¿no? Finalmente, ¿quiénes son sus polinizadores y qué recompensas florales ofrecen? Entonces, estas dos especies a mí me parecen. Lo que encontramos es que tienen una floración masiva, o sea, aquí les puse por eso esta foto, son unos arbolones enormes, y como muchos árboles de las selvas secas, pues es así un espectáculo visual impresionante, toda la copa la ves tapizada de flores, unas flores súper chiquitas, y además lo hacen de manera sincrónica y masiva, o sea, como si todos los árboles de la población se pusieran de acuerdo y dijeran, del 5 de mayo al 10 de mayo vamos a florecer. Entonces está así, tapizadísimo de flores, ¿no? Sin embargo, lo triste es que de todas estas flores, o sea, a veces hay árboles que los ves así en la temporada de floración, pero cuando están fructificando, si acaso se les ve una o dos vainas. Hay una alta aborción de frutos. Entonces aquí es justamente lo que parte de las preguntas que intentamos ver, si es por falta de polinizadores o pues hay alguna cuestión ahí, no sé, por ejemplo, de los recursos maternos, ¿no? Porque muchas veces la planta madre no tiene los recursos suficientes para soportar precisamente toda esta producción masiva de frutos, ¿no? Aquí lo que vimos es que bueno, en una donde hay una alta aborción de frutos, más bien vimos que es cuestión justamente, parece que materna, ¿no? Porque hay un montón de abejas, entonces la historia no necesariamente lo por ahí. Entonces, vimos que requieren una polinización cruzada, o sea, sí es importante que tengan individuos genéticamente diferentes. Los individuos por sí solos no pueden reproducirse, entonces sí requieren pues densidades mínimas, ¿no? Para que puedan tener éxito sus poblaciones. Además tienen como recompensas polen y néctar, y los polinizadores son unas abejas de tamaño pequeño. Esta es una Trigona fulviventris, estas son otras de la familia Lichide, quizás esta no se ve tanto, pero aquí hay una abeja de la miel, una Apis mellifera, pero las que consideramos que son más efectivas por su conducta y porque además las flores chiquititas son unas abejas pues de tamaño bien pequeñito, ¿no? Entonces ya con estos datos, pues sí podemos, bueno, con esta información de la biología reproductiva, sí podemos empezar a dilucidar como estrategias que se requerirían para conservar a estas especies, que ya se las he ido mencionando. Requieren pues de más individuos para reproducirse, sí requieren de polinizadores, y bueno, son como condiciones básicas para su conservación. Otra cosa que vimos también es que pues, además de las abejas, las visitan otra gran diversidad de insectos, o sea, colectamos al menos 11 órdenes de artrópodos, y eso nos quiere decir que también funcionan como reservorios de diversidad. Entonces son elementos importantes en su comunidad, y bueno, pues sí es una tristeza que estén sus poblaciones como siendo diezmadas en su hábitat natural, ¿no? Se olvidó decirles además que pues hay una presión muy importante porque se ocupan como en muebles de lujo, incluso se han visto, por ejemplo, su madera se ha visto en yates, o sea, cosas así como muy costosas porque su madera es muy dura y súper bonita, además es muy oscura. Ay, qué bueno que se está cargando esa foto, porque eso era muy importante, ¿no? Es otro estudio que hemos hecho, es un estudio que hizo aquí una estudiante de la maestría que recién se tituló en enero, y es un cactus aquí en Morelos. Los cactus, como la gran mayoría de las angiospermas, tienen los dos órganos sexuales en la misma flor, pero esta pues, se portó bastante mal, porque en esta población en la que trabajamos hay unos individuos que aparte de ser hermafroditas, estas son las flores, esta flor que está aquí no produce polen, entonces hay unos individuos que no producen polen, y esta variación se llama, son plantas, digamos, ginodioides, así se le conoce a ese sistema sexual. Lo que hemos encontrado
bueno también es que aparte hay variación en el color de la flor a nivel poblacional, eso todavía no sabemos exactamente por qué ocurre. Tiene otra particularidad, que además esta flor no produce néctar. Los cactus producen un montón de néctar, por eso son capaces de traer abejas. Los cactus columnares, por ejemplo, atraen los murciélagos y algunos otros atraen colibríes. Es una fuente energética muy importante, pero esta no. No produce néctar, pero tiene un aroma importante. Miren, aquí están las flores rosas, algunas son blancas, bueno, casi blancas y algunas francamente amarillas, ¿no? Entonces, bueno, aquí les pasé un poco de la tesis de alondra. Y lo que vimos anteriormente en este estudio es que tienen como, esta planta es visitada como por 12 especies de abejas. Entonces nos llamó la atención porque los cactus reciben en promedio como 2 y 3 especies de abejas. Y dijimos, órale, o sea, es por el hábitat, porque ya la mayor parte de los cactus están en zonas desérticas, y dijimos, ¿será por el hábitat? ¿O por qué será que esta recibe como 12? ¿Por qué varía? ¿No? Entonces, la tesis de alondra se centró en preguntarse si todas las especies polinizan igual. Entonces, lo que ella se dedicó a ver fue la frecuencia y el comportamiento de las diferentes especies de abejas. Esto lo hicimos por medio de videograbaciones. Entonces, videograbamos a un montón de flores y después, en la tranquilidad del laboratorio, ya con un refresco en la mano, se puso a ver horas y horas de grabaciones, a ver, a contar visitantes, a ver qué es lo que hacen dentro de la flor, cuáles son las recompensas que están colectando. Y pues ella encontró que de esas 12 abejas que las visitan, estos que están aquí son los principales grupos que por frecuencia ven, no es casi nada, pero encontró que estas 3 especies que están aquí son las más frecuentes. Esta es la abeja de la miel, la que está naturalizada en todo el mundo. Esta cosa que está aquí se llama Ashmediela y esta es típica de cactus. Está por todos, bueno, es muy frecuente encontrarla en muchos cactus. Y esta que está aquí es una morfoespecie, son 2 morfoespecies de una familia líquida. Son unas abejas muy pequeñitas, llamativas, de color metálico. Entonces, si se dan cuenta, estas cosas las visitan muchísimo más que las otras 2. Y también vio que dependiendo del sexo de la flor, pues visitan de manera diferente. Aquí en las barras más oscuras son visitas a las flores femeninas y en color gris están las visitas a las flores hermafroditas. Entonces, por ejemplo, Apis mellifera solo visita a las hermafroditas. Las flores femeninas no les hace caso. Y Ashmediela y Alictide visitan casi igual a las flores femeninas. Aquí tenemos también un grupo de especies pues no identificadas porque es difícil verlas precisamente en los videos y entonces pues, también tienen una visita como pues poco representativa. Entonces lo que encontramos con alondra es a partir de esta frecuencia de las conductas que hacen en la flor es que a pesar de que tiene una gran diversidad de visitantes, pues en realidad esta que está aquí es la que favorece su polinización cruzada porque primero toca el órgano femenino y después ya se baja a los estambres. Si yo comparo, por ejemplo, la conducta de Apis mellifera, lo que hace Apis mellifera es llegar primero a los estambres y luego sale por la parte femenina. Entonces, ese otro comportamiento lo que hace es que favorece una autopolinización. Esta cosa que está aquí, Alictide, lo que hacen es colectar polen y entonces funcionan como eso, como colectores, incluso como robadores de polen, pero no están haciendo una polinización pues muy franca, ¿no? Entonces, pues en este trabajo, bueno, y tiene sus otros visitantes ocasionales. Entonces, en este trabajo básicamente lo que vimos es que a pesar de que estamos viendo una gran diversidad de visitantes, en realidad siguen siendo bien poquitas especies de abejas las que polinizan, ¿no? Esto, bueno, ya tiene implicaciones más amplias en la conservación porque finalmente para la conservación de las plantas, pues se requiere que esté polinizada de manera efectiva y finalmente estamos viendo como cierta especialización en este sistema, ¿no? Por otro lado, si queremos conservar también a las abejas, que pues son estos eslabones móviles muy importantes en las comunidades, pues también requerimos que las poblaciones de estos recursos florales de calidad estén en buenas condiciones. Y precisamente otros temas que hemos explorado es también, pues
pues ver cómo se desempeña, por ejemplo, las plantas a las que estamos estudiando. Este otro trabajo que les estoy mostrando aquí es una tesis de un estudiante que también está por titularse de la maestría. Y lo que ella vio fue medir, lo que ella hizo fue medir a la población a lo largo de 4 años. Entonces, midió a los individuos como si fuera el INEGI de las plantas, los etiquetó y después regresaba y les preguntaba cómo les había ido a lo largo de un año, vio cuántas semillas producen y nuevamente ya en la comodidad de la computadora nos ponemos a ver entonces cómo crecen estas poblaciones, cómo se comportan los individuos. Y pues aquí no hay noticias tan felices porque lo que vio Victoria es que de los 4 años hay un decremento de la población en al menos 3 de ellos. O sea, solo en un año la población se incrementó numéricamente, pero en los otros 3 pues está francamente declinando, ¿no? Y como les decía, en cuestiones de conservación, pues es como un foco rojo ahí. Podría haber, hay un muy alto impacto de ganadería en esas localidades. Consideramos también que hay algunos patógenos, incluso podría ser las condiciones climáticas, o sea, son cactus, se distribuyen en zonas áridas, pero así que les gusta el calor, pues tampoco, ¿no? Y como hay temperaturas cada vez más altas, podrían ser también, pues, blanco de estos, del cambio climático, ¿no? Todavía no hemos hecho justo esta correlación con otras variables, pero pues precisamente también queda como sobre la mesa estas otras investigaciones que nos interesan. Otras preguntas que nos hemos hecho y que surgen de este tipo de estudios es, o de esta población en particular, si las plantas femeninas con las hermafroditas difieren en su desempeño, porque las femeninas no tienen la carga de producir polen, entonces posiblemente van a tener más energía, por ejemplo, para crecer, ¿no? Esas vías son las que nos interesa también explorar. Precisamente lo que les comentaba, también nos interesa hacer un análisis de mortalidad, porque qué está pasando individualmente con cada una de las plantas, e incluso también nos hemos planteado hacer como ejercicios de especialidad. Entonces, en otros sistemas que hemos explorado, nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué el color de la flor varía a lo largo de la vida de la flor? Entonces, consideramos que puede ser un tema de, como ya más hormonal, de cuando son polinizadas las flores, empiezan a cambiar de este color, por ejemplo, ¿no? Otras cuestiones, que ya se me olvidó porque era mi acordeón la diapositiva, era... Gracias. Las cargas polínicas, o sea, en este estudio que les platiqué de este cactus, pues, ahí está bien, ya recordé que iba, pero sí me escucho. En este estudio de colifante que les platiqué, estudiamos la frecuencia y el comportamiento de las abejas dentro de las flores, pero todavía nos falta medir una variable que es cuánto polen carga un polinizador, ¿no? Se le llama polen remanente el que queda disponible porque, por ejemplo, Apis mellifera, que es la abeja de la miel, carga el polen en sus patitas y entonces ahí lo empaqueta y ese polen ya no funciona para la polinización. Entonces, aunque se vea como muy atractiva ahí volando con sus patitas cargadas de polen, no es buena polinizadora, ¿no? Las otras abejas sí tienen más polen remanente, más polen disponible y lo que queremos ver es precisamente cómo funcionan estas cargas polínicas. También, pues las buceras, que son los copales, son especies de interés por muchísimas razones, económicas, químicas, etcétera. Entonces también nos interesa ver cómo, quiénes son sus polinizadores, si son muy especializados, etcétera. Y otro tema que incluso ya por ahí me habían preguntado, pues estas redes de polinizadores, porque nos hemos centrado mucho en estudios de una especie y ver quiénes lo polinizan, pero también es importante ver qué está ocurriendo con la comunidad vegetal y con la comunidad de abejas y ver cómo interactúan entre